La semana pasada comencé hablándoles acerca de lo que Jesús repetía acerca, o por lo menos lo que Mateo repetía en su evangelio acerca de lo que había profetizado Isaías. De oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Esta palabra proviene de la revelación que había tenido el profeta Isaías. El profeta Isaías se consideraba un hombre inmundo que habitaba en un pueblo de labios inmundos, y en un momento tiene una revelación en la que se puede encontrar con la presencia de Dios cara a cara, puede ascender a los cielos en el Espíritu y puede ver a Dios sentado frente a un gran trono, en un gran trono blanco. Sus faldas llenaban el templo, narra la Biblia. Y había serafines de 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 volaban, con las otras 2 cubrían sus pies y cantaban el uno al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, narra la Biblia. Y los marcos de las puertas del templo se estremecían con la voz del que adoraba, y la casa se llenó de humo con la propia voz de los que adoraban, de los que abrían su boca adorando a Dios diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. El libro de Isaías es un libro que me fascina y del que cuando cada vez que lo leo me doy cuenta de que me he aferrado muchísimo a las promesas del libro de Isaías. Cuando yo estoy acá adelante no me doy cuenta, pero repito mucho lo que dijo Isaías en su libro. Es algo que lo tengo memorizado. Y no es que cuando lo tengo memorizado me acuerdo de qué parte de la Biblia está, pero cuando me pongo a leerlo me doy cuenta de dónde proviene. Y es una palabra de Dios que quedó grabada a fuego en mi corazón en base a lo que ya venía hablando la semana pasada. Una palabra de Dios que tiene que arder en nuestros corazones para que pueda sustentarnos en los momentos de debilidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús en el desierto cuando el diablo vino a tentarlo. Y me doy cuenta de cómo el libro de Isaías, que comencé a leerlo desde mi niñez, quedó grabado a fuego en mi corazón. Me encanta el libro de Isaías, aunque cuando el profeta Isaías se encuentra con Dios cara a cara y puede ascender a los cielos y experimentar, valga la redundancia, una experiencia que ningún otro ser humano pudo tener, o por lo menos que haya quedado registrada, o por lo menos son contados los que hayan podido tener una experiencia del tamaño que tuvo el profeta Isaías, en la que narra que puede ver a Dios, pero cuando escucha a Dios decir: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por los nuestros? Dijo Dios en voz alta, permitiéndoselo escuchar al profeta Isaías. El profeta Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Ahora, cuando el profeta Isaías responda: heme aquí, envíame a mí, Dios le muestra todo lo que el profeta Isaías iba a tener que hacer durante su ministerio a lo largo de su vida. Y el profeta Isaías iba a tener que profetizar destrucción. El profeta Isaías iba a tener que profetizar juicio de Dios. Al profeta Isaías no le tocaba una linda tarea, le tocaba ser el mensajero de lo peor que Dios podía hacer con el pueblo de Israel. Y eso no es lo peor, sino que el profeta Isaías pregunta: ¿y hasta cuándo, Señor, voy a tener que hacer todo esto? Y Dios le responde: hasta que no te escuchen, hasta que su corazón se endurezca cada vez más, y como repite Jesús cientos de años después, hasta que oigan pesadamente, hasta que su corazón se endurezca, hasta que no te presten atención. En otras palabras, lo que Dios le anticipó al profeta Isaías es: vas a predicar, vas a profetizar, no te van a escuchar, no les va a importar lo que vas a decir, y por si fuera poco, el hecho de que ellos escuchen lo que yo les estoy diciendo y no lo quieran percibir, no lo quieran entender, lo ignoren, va a hacer que su corazón se endurezca, que su corazón, sus oídos se agraven para oír lo que les quiero decir. Y esto nos sucede lamentablemente y nos sigue sucediendo hasta el día de hoy. Dios habla todo el tiempo a nuestros corazones. Todo el tiempo Dios está hablando a nuestros corazones. Somos nosotros los que nos olvidamos de Dios, somos nosotros los que nos alejamos de Dios, somos nosotros los que dejamos de escuchar, somos nosotros los que nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de orar y nos olvidamos de las promesas de Dios y nos olvidamos de lo que Dios quiere decirnos. Somos nosotros, pero Dios habla todo el tiempo. Y el hecho de que Dios hable
y no escuchemos su voz, el hecho de que Dios hable e ignoremos su voz, e ignoremos lo que Dios quiere decirnos, produce en nosotros que nuestros corazones se endurezcan ante la presencia de Dios. Os habéis hecho tardos para oír, dice su palabra, pues debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe los primeros rudimentos del Evangelio. Debiendo alimentarse de alimento sólido, tenéis necesidad de leche, dice su palabra, como si fueran niños fluctuantes, porque no pueden interpretar la palabra de Dios, porque oyen pesadamente. Y es lamentable cuando nuestros corazones se cierran a lo que Dios quiere hablar. Es lamentable cuando nuestros corazones se cierran a lo que Dios quiere decir. Y esto se demuestra en la prueba, esto se demuestra en la adversidad, esto se demuestra en la circunstancia, como les predicaba la semana pasada. Porque cuando la semilla cae en buena tierra da fruto, pero cuando cae entre pedregales no puede echar su raíz, por lo que cuando viene el sol, el calor del sol, la planta se quema, se seca. Cuando cae entre espinos, los espinos la ahogan. Hablaba de esta parábola acerca de lo que dijo Jesús la semana pasada. Y los afanes, la ansiedad, las circunstancias, las adversidades impiden que esa palabra de Dios que fue sembrada en nuestros corazones dé fruto. Pero cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, les decía la semana pasada, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y muchas veces la circunstancia, la adversidad, es lo que hace que esa semilla que fue sembrada en nuestros corazones, esa palabra que fue sembrada en nuestros corazones, dé fruto. Y lo demostramos en medio de la adversidad, de la circunstancia. Pero cuando en la adversidad, en la circunstancia, nos olvidamos de esta palabra, ignoramos lo que Dios nos dijo en su palabra, cerramos nuestros oídos y nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas, ya sea producto de la adversidad, de la circunstancia, ya sea producto del afán, la ansiedad, de la tristeza, de la depresión, de la enfermedad, de la crisis, de peleas, de disensiones familiares, de lo que sea que estemos atravesando. Cuando nos olvidamos de lo que Dios quiere decir, nuestros oídos se cierran, nuestro corazón se endurece y Dios no puede hacer la obra sobre nuestras vidas. Dios se ve impedido de hacer la obra sobre nuestras vidas. Pero Dios es tan misericordioso que Dios no deja de hablar. Dios es tan misericordioso que Dios no deja de hablar su palabra en nuestras vidas. Somos nosotros los que tenemos que abrir nuestros oídos a escuchar lo que Dios quiere decir. Por eso Dios manda al profeta Isaías y le advierte, no te van a escuchar. No les va a importar lo que les vayas a decir. Van a cerrar sus corazones, pero aún quedará un remanente, una simiente santa que escuchará lo que yo tengo para decirle. Aún queda una simiente, un remanente santo. Aún queda gente que escuche la voz de Dios. Por eso Dios no deja de hablar. ¿Cuántos tienen sus oídos abiertos a lo que Dios quiere hablar a sus corazones? ¿Cuántos están dispuestos a recibir lo que Dios quiere decirles? Dios puede hacer la obra cuando ve hambre y sed por su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios quiere sustentarte, levantarte, fortalecerte. Y el libro de Isaías es un libro que fue escrito a lo largo de todo el ministerio de Isaías. Se cree que la primera parte fue escrita cuando comenzó su ministerio y la última parte fue escrita los últimos años de su vida, los últimos días de su vida. Y se divide en dos partes, la parte que anuncia juicio, muerte, destrucción sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo idólatra, era un pueblo que se había olvidado de Dios y que había comenzado a adorar a dioses paganos, que había comenzado a levantar altares, inclusive a sacrificar niños a distintos dioses paganos, derramando sangre de niños, derramando sangre inocente para ofrecer a dioses paganos. Dios se hartó de eso y trajo juicio, muerte, destrucción sobre su pueblo. Pero esto Dios lo hace porque Dios no desampara la obra de sus manos. Dios no iba a abandonar al pueblo de Israel, sino que Dios comienza un trato, un proceso sobre el pueblo de Israel. Y Dios quería conducirlos nuevamente a buscar plenamente su presencia. Dios quería conducirlos a tener un encuentro pleno nuevamente con la presencia de Dios, a adorarle nuevamente, pero Dios tuvo que permitir la destrucción sobre todo el pueblo. Sobre todo el pueblo. Pero esto no quería decir que Dios los estuviera dejando. Esto no quería decir que Dios los estuviera desamparando. Dios estaba en cuidado y control de todas las cosas.
Dios está en cuidado y control de todas las cosas, sea cual sea el proceso que Dios te permita transcurrir, sea cual sea el proceso que Dios te permita, te conduzca a pasar, sea cual sea la crisis, la adversidad, la circunstancia que Dios permita sobre tu vida. Él está en cuidado y control de todas las cosas. Y Él levantó al profeta Isaías para anunciar, y me encanta, del capítulo 40 en adelante es lo que vamos a tratar el día de hoy, porque insisto, la primera parte del libro fue para anunciar juicio, muerte, destrucción. Del 40 en adelante, Dios levanta al profeta Isaías para anunciar consolación, para anunciar lo bueno que Dios iba a hacer sobre el pueblo de Israel, más allá de que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, había dejado de Dios, había ignorado a Dios. Y Isaías comienza a partir del capítulo 40, yo se los leo, no es necesario que lo busquen porque vamos a ir leyendo distintas partes del libro de Isaías. Dice, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y todo collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces en el desierto, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque viento de Jehová sopló en ella ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No sé si pueden creer, la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá, ved aquí a vuestro Dios. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién? Y esto me encanta, la descripción de Dios a partir de este versículo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y ahí describe la grandeza de Dios. El poder de Dios es tan grande. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados de que se fundó la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan. El torbellino los lleva como una hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, le dice Dios. Levanten en alto vuestros ojos y miren. ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién creó los astros, las galaxias, las constelaciones? Él saca cuenta de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su poder, de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance a comprender. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos creen esa palabra? Y me encanta cómo este capítulo describe la magnitud de Dios que no alcanzamos a comprender.
No alcanzamos a comprender. Son preguntas retóricas, no hay forma de responderlas. Esa es la magnitud de tu Dios. Si salís afuera y mirás las estrellas, tratás de contarlas. ¿Hay posibilidad? No. Él a cada una las llama por su nombre. Les conté infinidad de veces que a mí me encanta y puedo pasar horas en la terraza mirando las estrellas, mirando el cielo. Y en el plazo de 1 hora se pueden ver alguna que otra estrella fugaz cayendo, algún que otro meteorito. Me encanta pensar cuando veo eso, cómo Dios tiene cuidado y control de todas las cosas, porque no hay ninguna que caiga sin que Él lo sepa, dice la palabra de Dios. Él las llama a todas como un ejército, a cada una llama por su nombre, Él las cuenta a cada una y las llama por su nombre. Esa es la grandeza de tu Dios. Y si Dios conoce cada una de las estrellas, ¿cómo no va a conocer tu problema, tu adversidad, tu circunstancia, lo que estás atravesando? ¿Por qué dices, mi camino está escondido de Jehová? Y de mí Dios pasó mi juicio. Israel creía que Dios se había olvidado de ellos. El pueblo de Israel creía que a Dios ya no le importaba lo que a ellos les estaba sucediendo. Y Dios pregunta, ¿por qué dices, Dios pasó de mí? ¿Por qué te preguntás si Dios se olvidó de tu vida? Si Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre. Si aún vuestros cabellos son contados, dijo Jesús. Si Él alimenta las aves, las cuida. Si ninguna de ellas cae a tierra sin que el Padre lo sepa, ¿cómo no va a cuidar de ustedes, oh manada pequeña? Le dijo Jesús a los discípulos. Él tiene cuidado y control de tu vida, pero es necesario que volvamos a la palabra de Dios para recordar lo que dice. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si esta palabra no está ardiendo en nuestros corazones, si esta palabra no fue sembrada en nuestros corazones, ¿cómo va a dar fruto? Si es en la circunstancia, la adversidad, que la palabra de Dios da fruto sobre nuestras vidas. Estas últimas 2 semanas puedo asegurarles que la palabra de Dios en mi corazón cobró un peso y un sentido que en estos últimos 25 años no había tenido. Puedo asegurarles que en estas últimas 2 semanas tuve una convicción y una necesidad de predicar como en los últimos 25 años no había tenido. Y si bien hace años que predico y lo dije un montón de veces, nunca sentí tanto fervor, tanta pasión, tanto deseo, tanto anhelo de predicar, porque es en estos momentos de adversidad, de crisis, de circunstancia, donde más se demuestra nuestra fe, más se demuestra nuestra convicción, nuestra fortaleza, cuando prevalecemos, cuando permanecemos, cuando nos aferramos a la palabra de Dios. ¿De qué predicamos si no podemos creer lo que predicamos? Es acá donde se demuestra nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, en lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Es en la adversidad, en la crisis, en la circunstancia donde permanecemos, donde la palabra de Dios da fruto. Donde la palabra de Dios da fruto. Y puedo asegurarles que de mi parte, al predicar esto, siento una autoridad que a lo mejor hasta estos últimos 25 años no había sentido. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:9. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas. Yo soy quien te sustenta. Yo soy quien te esfuerza. Mi mano te sostiene. La mano de Dios no se corta para sostenerte. La mano de Dios te sostiene. Y esta palabra comienza a arder en tu corazón y comienza a dar fruto en medio de la crisis, en medio de la adversidad, del desierto, de la prueba. Santiago dijo, la prueba de tu fe. Y la prueba de la fe se demuestra en la adversidad. En el desierto, en la crisis, en la circunstancia, en la práctica. La prueba de la fe no es teórica. La prueba de la fe no es teórica. Acordate de esto, la prueba de la fe no es teórica. No se trata de aprenderte versículos de memoria y repetir como loro.
Se trata de que en medio de la adversidad, en medio de la crisis, del desierto, de la circunstancia, puedas recordar aquella palabra que en algún momento memorizaste y esa palabra comienza a arder en tu corazón para que cuando atravieses por la prueba de tu fe, por la adversidad, por la circunstancia, puedas acordarte: pero la mano de Dios me sostiene, ¿de qué voy a tener miedo? La mano de Dios me ampara, ¿de qué voy a temer? La mano de Dios es mi sustento, ¿de qué me voy a asustar? Si la mano de Dios me sostiene. Isaías 43, así dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador, dice su palabra. Es cuando pasás por las aguas que traes a memoria esta palabra, esta promesa de Dios para tu vida. ¿Qué importa saberte esta promesa de Dios de memoria y repetirla como loro si cuando pasás por las aguas te ahogás? Cuando pases por las aguas es donde vas a ver la mano de Dios sosteniéndote. Cuando pases por las aguas es donde vas a comprobar que no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego es donde vas a comprobar que no te vas a quemar, porque Jehová tu Dios es tu Salvador. Solo basta con aferrarte a Él. Solo basta con aferrarte a su promesa. Solo basta con aferrarte a su palabra. Y justamente es cuando pases por el agua. Justamente es cuando pases por el fuego. No hay otra forma de demostrar nuestra fe, de probar nuestra fe. No hay otra manera. La única manera es cuando pasamos por el fuego, cuando pasamos por las aguas y nos aferramos a lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. A lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios ya habló a nuestros corazones. Esa palabra cobra sentido. Esa palabra cobra valor. Isaías 49. El pueblo de Dios, como les había dicho, creía que Dios se había olvidado de ellos. Y clamaban porque ellos estaban en el desierto. Repito, en el contexto histórico, en el marco histórico en el que fue escrito el libro de Isaías, es profético. Pero ellos habían recibido esta palabra en la esclavitud, en el desierto, en el destierro. Isaías 49:14 dice: Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso para que nos identifiquemos con el pueblo de Israel? Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y pregunta a Dios: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide de ti, yo nunca me olvidaré, dice Dios. Aunque una madre se olvide de su hijo, del hijo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de mi mano te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Dios te tiene esculpida en la palma de su mano. Dios te tiene esculpido en la palma de su mano. Es en la crisis, en la adversidad, en la circunstancia donde nos aferramos a esa palabra. Pero Dios le dio esta palabra justamente a raíz de que el pueblo de Dios creía que Dios se había olvidado de ellos. Dios trajo esta palabra al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios creía que Dios se había olvidado de ellos. Y Dios les dice: ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar de vos si te tengo esculpido en mi palma? Te tengo esculpido en mi palma. ¿Cómo me voy a olvidar de vos? Dios no se puede olvidar de tu vida. Dios no se puede olvidar de tu vida. Él siempre te tiene presente. Dios no se olvida de tu necesidad. Dios no se olvida, sea cual sea la situación que te toque atravesar. Dios no se olvida de tu vida. Y hay un capítulo que me fascina, que es el capítulo 51. Dediqué un mensaje completo a este capítulo. Óiganme los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová. Miren a la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Miren a Abraham
vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, los llamé y los bendije y los multipliqué. Prediqué hace un tiempo atrás, hace creo que un par de años, un mensaje titulado Profecías del pasado, porque Isaías me encanta cómo profetiza en base a sucesos del pasado, a sucesos históricos que habían acontecido con el pueblo de Israel. Cuando Isaías profetiza, me encanta cómo les trae a memoria lo que Dios había hecho cuando comenzó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó con una persona que se atrevió a provocar el poder de Dios, clamando: ¿qué me darás que ando sin hijos? Ya eran avanzados en edad, tenían aproximadamente unos 75 años Abraham y Sara. Y Sara, encima de que eran viejos, era estéril. No había forma de que dé a luz. E Isaías trae a memoria esta palabra y le dice: miren a Abraham, vuestro padre, vuestro patriarca, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, yo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué, y de ese uno salió un pueblo innumerable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Innumerable tan solo porque se atrevió a creer a Dios. ¿Cuántas veces Dios fue fiel con tu vida? ¿Cuántas veces Dios te sostuvo? ¿Cuántas veces Dios te rescató? En algún momento de tu vida, ¿podés hacer memoria algún momento de tu vida donde hayas dicho: gracias Dios por tu fidelidad? Gracias Dios porque me sostuviste. ¿No hubo un momento de tu vida en donde viste la mano de Dios que si no hubiese sido por la mano de Dios no hubieras soportado esa prueba, esa adversidad, esa circunstancia? ¿No hubo un momento que puedas recordar? No hay un momento, te pido que hagas memoria de un solo momento que puedas recordar, que digas: si no hubiese sido por Dios, si no hubiese sido por la mano de Dios. Porque quiero decirte que tu Dios sigue siendo el mismo de ayer. Tu Dios es el mismo hoy y tu Dios es el mismo de siempre. Y tu Dios no se adormece. Y el mismo Dios que fue fiel en el pasado es el mismo Dios que te sostiene en el presente. Y no te va a dejar hasta que haya hecho con tu vida lo que dijo que iba a hacer, si podés creer. Miren a Abraham, dijo Isaías. Mírenlo a Abraham. Yo sigo siendo el mismo Dios que hizo parir a una estéril. Ciertamente consolará a Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estén atentos a mí, pueblo mío, les dice Isaías. Le dice Dios por medio de Isaías al pueblo de Israel. Óiganme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Es necesario que volvamos a estar atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, en oración, en búsqueda del Espíritu Santo, en la intimidad de nuestros hogares, que podamos volver a escudriñar la palabra de Dios, que podamos volver a tener corazones dispuestos a recibir lo que Dios quiere hacer. Estén atentos a mí. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos, y a mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alcen a los cielos vuestros ojos y miren abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra envejecerá como ropa de vestir. Y de mí saldrá, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Óiganme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, y no teman afrenta de hombre ni desmayen por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Despiértate, dice Dios a través del profeta Isaías. Despiértate, vístete de poder, oh Sión. Vístete de tu ropa hermoso, Jerusalén. Brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Acá el pueblo de Israel también comenzó a clamarle a Dios. Así como Dios les ordena despiértate, el pueblo de Israel también comienza a pedirle a Dios despiértate, como si Dios se hubiese adormecido. Y dice: ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Otra vez profetizando en base a sucesos del pasado, profecías del pasado. Porque recordemos cómo había salido el pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel fue esclavo de los egipcios durante 400 años. Un día
Dios manda a Moisés a que libera al pueblo. Moisés se va con todo el pueblo de Israel. Se van de Egipto y en un momento se encuentran frente al Mar Rojo y atrás venían los egipcios para matarlos. Entonces el pueblo de Israel no podía huir de la mano de los egipcios. Recordamos la historia. Ahí comienzan a clamar. Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen. Y Moisés alzó su cayado y el mar se dividió en dos y ellos pudieron pasar como por tierra seca, ¿no? Pasaron del otro lado. Cuando pasan del otro lado, los egipcios que venían atrás los persiguen. El mar se cierra y mueren todos ahogados. Lo dije en varias ocasiones. Muchas veces si Dios permite que tu enemigo te persiga, muchas veces si Dios permite que tu enemigo te amedrente, que tu enemigo aceche en contra de tu vida, que tu enemigo venga con engaño, con mentira, que tu enemigo quiera engañarte, hacerte olvidar de lo que Dios dijo que iba a hacer. Cuando Dios permite que tu enemigo te persiga, muchas veces lo permite para hacerte pasar del otro lado y que cuando las olas se cierren, cuando el mar se cierre, veas a tu enemigo morir ahogado. Como sucedió con el pueblo de Israel. Dios permitió que los enemigos los persiguieran para matarlos en el medio del mar. Fue Dios el que se encargó. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite la adversidad, las circunstancias, por qué Dios permite la depresión, la tristeza, el desánimo. Muchas veces Dios permite que tu enemigo te persiga para que veas morir ahogado a tu enemigo en medio del desierto. Y Rahab le llamaban a un monstruo marino del que creían en la mitología egipcia, monstruo marino también conocido como Leviatán. Creían que no podían sumergirse en las profundidades del mar porque en las profundidades del mar habitaba esta tal Rahab, este tal Leviatán, que era un dragón que habitaba en el mar, un monstruo marino. Y este monstruo se desmiente, este mito se desmiente cuando el pueblo de Israel pasa como por tierra seca en el medio del mar, cuando el mar es abierto. Dios es más grande que cualquier monstruo marino, Dios es más grande que cualquier paradigma, que cualquier miedo que puedas tener, cualquier miedo infundado. No está diciendo que este Leviatán, este dragón, este monstruo marino era real, pero era un miedo que tenían acerca de un mito que existía de un tal Leviatán, de una tal Rahab, un monstruo marino que habitaba, que no se podían sumergir a las profundidades del mar porque este monstruo los iba a comer. Era un miedo, un paradigma. Esto representaba un miedo, un paradigma. Y Dios es más grande que todos tus miedos. Dios es más grande que todos tus paradigmas. ¿Qué paradigma, qué miedo está impidiendo que creas lo que Dios quiere hacer sobre tu vida? Porque Dios te va a demostrar que Él puede abrir las aguas para hacerte pasar como por tierra seca, rompiendo todos tus miedos, rompiendo todos tus paradigmas, porque tu Dios es más grande que todos tus miedos, que todos tus paradigmas, que todo lo que te puede impedir creer en lo que Dios quiere hacer sobre tu vida. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, el dolor, el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige comparado con la grandeza de tu Dios? ¿Cómo vas a comparar tu miedo? ¿Cómo vas a comparar ese paradigma? ¿Cómo vas a comparar a tu enemigo con la grandeza de tu Dios? No te podés olvidar de la grandeza de tu Dios. Tu Dios es más grande que tu enemigo. Tu Dios es más grande que tu crisis. Tu Dios es más grande que tu adversidad, que tu circunstancia. Tu Dios es más grande que tu adversidad. ¿Cómo te vas a olvidar de tu Dios? No te podés olvidar de la grandeza de tu Dios que te sostiene. Él es mucho más grande. No podés subestimar el poder de Dios comparándolo con tu crisis, con tu adversidad, con tu circunstancia. Él es mucho más grande. En tu boca he puesto, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciéndote: mío, mía eres tú. Somos una extensión
de los cielos sobre la tierra. Cuando yo interpreto este versículo, y lo he dicho en otras ocasiones, nosotros somos aires del cielo, porque si de algún modo vos rompés los cimientos de este lugar, rompés las columnas que sostienen el techo de este lugar, el techo se desploma sobre nosotros. Si vos rompés los cimientos que sostienen el cielo se desploma sobre tu vida. Sos una extensión del reino de los cielos a donde quiera que vas, sos una unión del reino de los cielos con la tierra. Y sobre tu boca está la palabra de Dios para que la proclames, para que la profetices, para que la creas, para que la declares. En tu boca está la palabra de Dios, y si la palabra de Dios está en tu boca, el poder de Dios fluye a través de tus palabras, de la palabra de Dios que está en tu boca. Por eso la sombra de Dios va contigo, porque la mano de Dios te cubre, te ampara, te sostiene. La mano de Dios va contigo. Despierta, le dice Dios. Despierta, levántate, oh Jerusalén. Levántate. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que creas lo que Dios te dijo, lo que Dios te prometió. Es tiempo de que creas. Vístete de poder, oh Sión. Vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Vestite de poder. Vestite del poder de Dios que te ampara, que te sostiene, que te vivifica, que te esfuerza, que te levanta. Es tiempo de que te vistas del poder de Dios. Y me encanta el capítulo 54 del libro de Isaías. Ya estoy llegando al final, ya termino. Estoy hablando rápido porque era largo el mensaje, no quería pasarme de hora. Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, no serás avergonzada, no tendrás afrenta, sino que te olvidarás de la vergüenza. Dice su palabra: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dice su palabra. No sé si podés aferrarte a esta palabra, creer en esta palabra. Regocíjate. Regocíjate, alégrate antes de dar a luz. La soltera, le dice Dios, le habla Dios a través del profeta Isaías. La desamparada, la que nunca estuvo de parto, la que no puede dar a luz, la estéril. En la esterilidad, le dice Dios: regocíjate porque te extenderás. Regocíjate porque te extenderás a mano derecha, a mano izquierda. Heredarás naciones, habitarás ciudades asoladas. Esta mujer estéril, era una maldición ser estéril en estos tiempos. Era una maldición no poder dar a luz. Que Dios le cierre el vientre a una mujer era una maldición. Y Dios le dice: regocíjate, la que nunca estuvo de parto, la que no podía dar a luz. Alégrate. Y se lo dice en la esterilidad. Es cuando no podemos ver lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas. Cuando es imposible que ocurra lo que Dios nos prometió, donde tenemos que alegrarnos, que regocijarnos. Creer que nos vamos a extender. Creer que Dios va a hacer más de lo que pedimos o entendemos. Creer que Dios nos va a dar más de lo que imaginamos, de lo que razonamos. Es en la esterilidad, es cuando no podemos ver la bendición. Es ahí donde nos tenemos que alegrar como si Dios ya hubiese hecho el milagro. No sé si podés practicar este ejercicio. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu faltante, cuál es tu circunstancia, tu adversidad, no sé cuál es tu necesidad, no sé qué es lo que le estás pidiendo a Dios. Pero si a partir de este momento pudieras tener la alegría como si Dios ya hubiese hecho el milagro. Si a partir de este momento en fe pudieras comenzar a alegrarte como si Dios ya te hubiese dado lo que le estás pidiendo.
Si pudieras hacer este ejercicio de poder comenzar a alegrarte desde este momento, poder comenzar a ser agradecido desde este momento por todo lo que Dios ya está haciendo sobre tu vida, aunque no lo puedas ver. Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Isaías 43, me salté ese capítulo ahora que me acuerdo. Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Pero la fe se radica en alegrarte antes de que el milagro ocurra. Como si el milagro ya hubiera ocurrido. Como si el milagro ya hubiera ocurrido sobre tu vida. Volverás a reír y a dar gritos de alegría, le dijo Dios a Jacob. ¿Cuántos creen que van a volver a reír? Que la alegría va a volver a sus corazones. No sé si había depresión, si había tristeza, si había desánimo. No sé si habías perdido el gozo de la salvación de Dios. No sé si habías perdido las ganas de levantarte. Pero Dios te va a restituir ese gozo que habías perdido. Dios te va a restituir todo lo que habías perdido. La restitución que Dios hace sobre tu vida es que Dios va a compensar todo aquello que habías creído perdido. Y todo lo que habías creído perdido, ya sea tiempo, recursos, energía, personas, todo lo que habías creído perdido que vos decías, pero esto no va a volver. Y había una tristeza tan grande en tu corazón. Dios lo va a restituir de tal manera que Dios todo lo que te va a dar es más grande de todo lo que habías perdido. Que no se compara con todo lo que perdiste. Y la alegría que va a devenir sobre tu vida es más grande de todo lo que perdiste. Si podés creer, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, por los ríos no te anegarás. Lo dije. Así ha dicho Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, dice su palabra. Otra vez. El milagro que yo vuelvo a hacer no se compara con todo lo que viste hasta ahora, dice Dios. Y otra vez Isaías profetizando en base a las profecías del pasado. Dios ya abrió camino en el desierto en el pasado. Dios ya abrió sendas sobre el mar en el pasado. Y tu Dios sigue siendo el mismo. Tu Dios sigue teniendo el mismo poder. Y tu Dios puede volver a abrir ríos en la soledad. Sendas en las aguas impetuosas. Caminos donde no lo hay. Tu Dios puede hacer la obra. Porque tu Dios es tan grande que no lo alcanzás a dimensionar, a comprender, a imaginar. Tu Dios es grande. Si podés creer en ese Dios. Por eso comenzá a alegrarte y a regocijarte en lo que Dios va a hacer. Que vas a comenzar a ver la obra de Dios cumplirse sobre tu vida de una manera que hasta ahora no lo habías visto, no lo habías imaginado, no lo habías experimentado. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir fruto, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dice su palabra, si podés creer. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre ti, porque te ungió Jehová y te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios, a consolar
a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.